La señora María Guardiola, la María Guardiola que vimos el pasado martes, no tiene absolutamente nada que ver con la señora María Guardiola que firma el comunicado que conocimos anoche. Pues yo creo que ya se está dejando ver y las presiones están surtiendo efecto. Y lo que la semana pasada era un mensaje, en el día de ayer ya era otro completamente distinto y en esta misma mañana está siendo otro completamente distinto. Pasamos de decir que Vox es un partido homófobo, xenófobo, racista, machista y toda la retahíla que pudimos escuchar de boca de la señora Guardiola hace tan solo 5 días a lo que estamos pudiendo ver en los medios desde el día de ayer y en esta misma mañana, y es esa carta que le ha dirigido a los militantes del Partido Popular en el que ella misma habla de la necesidad de negociar y de sentarse a hablar con Vox. Parte del gobierno en Bueno, yo creo que eso es algo que nos tendrán que aclarar ellos. Eso es algo que tiene que aclarar la señora Guardiola y además es necesario que lo haga cuanto antes. Es lo que las extremeñas y los extremeños merecen, un poquito más de respeto, porque lo que están haciendo es jugar con Extremadura, hacer de Extremadura su laboratorio de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Y Extremadura necesita muchísimo más respeto por parte del Partido Popular, de la señora Guardiola y también del señor Feijóo.